Bien, muchachos, veamos algunos ejercicios referentes a campo eléctrico. Este tiene una semejanza con uno que hicimos para encontrar la fuerza debido a un anillo con carga distribuida uniformemente. Bien, vean aquí, dice que tenemos un objeto delgado con forma de anillo y la carga está distribuida uniformemente. ¿Sí? Bien, lo que queremos es el efecto de campo que produce la carga. Vean, a una distancia X, ¿verdad? Donde puse un punto sobre el eje del anillo. Para esto, veamos qué tenemos. En este caso, los elementos, de acuerdo a la figura que se consideran, es el radio del anillo que está, la distancia del origen al punto P, que es X. Rápidamente podemos ver que tenemos un triángulo rectángulo. Vean, y es importante en este caso conocer la distancia que hay donde estoy considerando un elemento de carga hacia el punto. Vean, en este caso sería la suma de los cuadrados, en este caso de los catetos, ¿sí? En raíz cuadrada. Bien, por un lado, si tenemos la carga distribuida, voy a considerar un elemento de carga situado en un pequeño elemento de longitud, la longitud total del anillo. El efecto de campo debido a esta carga en el punto P, aquí lo estoy marcando, sería DE. Por simetría, al igual que en el ejemplo que ya hicimos, vean, si yo considerara un elemento DQ en la parte simétrica, el campo que tendría sería este. Bien, de acuerdo a lo que tenemos, vamos a darle solución. Dice el campo eléctrico en este punto, ¿sí? Primero, consideramos el elemento de campo que genera esta pequeña carga. Aquí está. Veamos que, vuelvo a insistir, la simetría me permite hacer un análisis rápido, y cuando saco los vectores componentes de dos elementos simétricos de campo, vean, voy a tener componentes de cada uno de ellos sobre el eje radial, sobre el radio. Y si lo observamos, estos elementos tienen igual magnitud y están en sentido contrario. Por lo tanto, no contribuyen al efecto de campo. Solo van a contribuir los elementos que están sobre el eje X. Vean, aquí tengo los elementos. Bien, en este caso, vamos a ver cómo es el campo generado por esta pequeña carga. Es un elemento DE y sería igual a K por el elemento de carga sobre el cuadrado de la distancia. En este caso, decimos la distancia es la raíz de a cuadrada más x cuadrada. Como está elevado al cuadrado, me queda de esta manera. Por otro lado, muchachos, la longitud que tengo del objeto, como es en este caso un anillo, la longitud total sería 2pi por a, 2pi por r, pero, o el radio, pues, en este caso el radio es a. Ahora, por razones y proporciones, la carga que yo tengo en todo el anillo, vean, sería Q sobre 2πa. ¿Sí? Va a ser igual, o en este caso se dice que por razones y proporciones, eso será proporcional a la carga que tengo en un elemento de longitud de n.
como yo tengo aquí dq de espejo dq y me quedaría la carga por el elemento de longitud, ¿sí? Sobre 2πa. Bien, entonces de la figura dice, vemos que tenemos aquí dl, ¿sí? Pero en este caso este es el campo que está generando por el elemento dq. Bien, decíamos que el efecto total, muchachos, el efecto total lo podemos obtener el efecto total de campo, perdón, lo vamos a obtener sumando todos los elementos que están en X. Pero en este caso decíamos que los elementos de X, vean, dice de alguna manera está definido por esta expresión, ¿sí? Veamos, en este caso sustituimos el elemento de campo, que en este caso dice, vean cómo me queda, K, Q, dl sobre a cuadrada más x cuadrada por 2πa. Aquí está. Este es de E. Ahora el coseno de la figura, vean, aquí está el ángulo. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sería x sobre a cuadrada más x cuadrada en raíz cuadrada. Bien, en este caso veamos, dice que tenemos k, q, x a cuadrada más x cuadrada. Aquí son 2 medios y 1 medio, serían 3 medios, ¿sí? Por 2πa. Y en este caso me quedaría la integral de dl. Pues en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice, voy a sumar todos los elementos de longitud, todos los que yo tengo. Y esos elementos, fíjense, dice será kqx sobre a cuadrada más x cuadrada a la 3 medios 2πa. Al sumar, tengo que sumar todo el contorno, que no es más que 2π por a. Y en este caso, finalmente, vean la magnitud del campo, quedaría de esta manera. Ese es el valor del campo en el punto P debido a la carga que está en este objeto de forma, ¿sí?, circular. Veamos otro ejemplo del campo eléctrico debido a un cuerpo cargado. En este caso vamos a considerar la carga a lo largo de una línea muy grande. Bien, ¿dónde queremos el valor del campo? En un punto P que está situado a una distancia X. Esto me permite, vean, poner un origen para poder trabajar. Bien, sobre la barra
consideramos un elemento de longitud que en este caso es dy. ¿Por qué dy? Pues porque le llamé el eje y, de acuerdo al sistema de coordenadas tengo y x, pero es dl o dy. Vean, este elemento de longitud tiene un elemento de carga. Por un lado, si yo quiero el campo acá, veamos qué efecto produce esta pequeña carga en P. Dice, será el campo DE, un pequeño elemento de campo. Bien, de acuerdo a lo que estamos viendo, una cosa importante, muchachos. El hecho de que yo tengo una carga distribuida, fíjense, un nuevo concepto físico, la densidad de carga lineal. Se representa con la letra lambda y se define la carga por unidad de longitud. Esta es densidad de carga lineal. Vean, como aquí tengo la carga total en la longitud total, la densidad seguirá siendo igual si tomo un elemento pequeño de longitud y la carga. Bien, de acuerdo, aquí decía que como estoy hablando de la longitud sobre el eje Y, la diferencial de longitud sería igual a la diferencial de Y. Bien, en este caso, aquí está lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué pasa? Una cosa hay que ver, que X, la distancia donde quiero el campo, es muy pequeña comparada con la longitud que tiene, en este caso, la barra o línea. Bien, ¿cómo daremos solución a esto? Dice, tomando el elemento de longitud, tomo la carga que está incluida ahí y veo el efecto. El efecto de campo tiene, vean aquí, tengo el elemento vectorial, su magnitud, de acuerdo a la definición, sería la constante por la diferencial de la carga sobre la distancia al cuadrado. De acuerdo a la figura y a la definición de lambda, vean, decíamos que es K, en lugar de dq, voy a poner lambda dy sobre el cuadrado de la distancia. El cuadrado de esta distancia sería x cuadrada más y cuadrada. Dice, en este caso, de acuerdo a la figura podemos recordar lo que ya habíamos visto. Para cada punto en la línea y de acuerdo a cómo está el sistema, hay puntos simétricos. Veamos, el efecto de campo debido a esta carga sería esta. Una carga simétrica me determina este elemento de campo. Como son magnitudes vectoriales, al considerar sus componentes, vean las componentes en Y. Estos elementos igual magnitud y sentido contrario se anulan, entonces no habrá elementos sobre el eje Y que contribuyan al efecto de campo. Solo van a contribuir los elementos en X. Veamos, en este caso, ahorita lo borro, ¿no? Bien, muchachos, decíamos que solo contribuyen al efecto de campo las componentes que tenemos en X. Esto es que si yo quiero la magnitud del campo, voy a sumar todos los elementos del campo que tenemos en X. De la figura lo que vemos es que los elementos en X estarán dados por esta expresión. Bien, ya teníamos DE, que dice que es K lambda de Y sobre X cuadrada más Y cuadrada, y tenemos el coseno del ángulo. Veamos, de acuerdo a lo que yo tengo y observando la figura, muchachos, vean, cada elemento de carga
que vaya tomando va a depender del elemento de longitud, pero en la medida que varíe el elemento de longitud va a ir cambiando el ángulo. Entonces vean, la posición de Y no va a ser la misma ni el ángulo para cada elemento. O sea, tengo dos variables. Debo poner una en función del otro. Veamos en este caso cómo lo podemos hacer. Tenemos la figura y recordando nuestras funciones trigonométricas, veamos qué tenemos. Aquí, vean, aquí tengo x cuadrada, y cuadrada. Decimos que debemos en este caso, si tenemos dos variables, relacionar, ¿sí?, las dos y vemos cómo queda. Tomemos la tangente del ángulo. Por definición, ¿cuál es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vean, aquí están las dos variables. Despejo una de ellas y me queda esto. Bien, vean, aquí yo tengo la diferencial de Y. Entonces sacamos la diferencial y me dice que en este caso es la derivada de la función, tangente. ¿Se acuerdan cuál es? Es secante cuadrada del ángulo diferencial de θ, ¿sí? Bien, ahí tendríamos esa expresión, pero esto que yo tengo aquí viene siendo por lo tanto, si sustituimos de Y, veamos qué tenemos. Le pongo pausa. Sí. Bien, muchachos, habíamos dicho que tenemos que encontrar la relación de las variables y aquí, ya sacando la diferencial de Y, me queda esta expresión. Sustituimos en todo este integral que yo tengo aquí. Vean, dice, esta expresión es la que me va a dar el campo eléctrico. Dice, la integral de K lambda, en lugar de dy, voy a poner x diferencial de θ sobre el coseno cuadrado. Ahora, pero aquí tengo el coseno y x cuadrado más y cuadrado. Bien, aquí tendríamos la sustitución. Pero ven, todavía tengo las dos variables. Bueno, si sabemos que el coseno del ángulo, de acuerdo a lo que observamos, es el cateto adyacente entre hipotenusas, tendríamos esto. ¿Qué pasa si elevamos al cuadrado esta expresión? Veamos. Veamos qué es lo que pasa. Elevo al cuadrado. Me quedaría coseno cuadrado del ángulo. Tendría que elevar esto. Y me queda x cuadrada más y cuadrada. Bien. Observen, aquí tengo x cuadrado más y cuadrada y aquí tengo una x. Entonces, de alguna forma, lo que yo tengo aquí, vean, dije x sobre x cuadrada más y cuadrada tendrá que ser el coseno cuadrado sobre x. Sustituimos, fíjense bien lo que yo tengo. Dice e va a ser igual a la integral de k lambda. En este caso, dice que lo que yo tengo ahí es diferencial de θ coseno de θ sobre coseno cuadrado de θ. Pero x sobre esta expresión viene siendo coseno cuadrado, por este coseno sería coseno cúbico sobre la x.
¿Y qué tenemos? Observen que me queda K es constante, lambda, X salen del integral y me queda, en este caso, coseno del ángulo por diferencial del ángulo. Muy simple, tengo la integral del coseno, que ustedes recordarán, ¿sí? Aquí es importante, no puse los límites, aquí vamos a ponerlo. Fíjense de dónde a dónde estoy integrando cuando yo muevo el ángulo. ¿Están de acuerdo que voy a sumar a lo largo de toda la barra? Entonces sería de menos, en este caso, ¿sí? De menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Entonces, cuando yo tengo aquí me pueden ayudar y me dicen cuánto vale el seno de 90, es 1, entonces aquí tendría 2K, porque es 1 menos menos, entonces me quedan 2K lambda sobre X. Por lo tanto, el valor del campo que estamos buscando sería esto. 2K lambda sobre X. Otro ejercicio que nos permite conocer más a fondo cómo podemos determinar el campo eléctrico. Veamos, dice que aquí vamos a considerar un plano con una carga distribuida uniformemente. El plano que marqué aquí, vean, en este caso, tiene dimensiones de L por L. Dice que de alguna manera lo que nosotros vamos a hacer es trazar un sistema de coordenadas. Como es un plano, vean, el plano, en este caso, queda determinado por las coordenadas X y Y. Vamos a tratar de determinar el valor del campo en un punto P que está situado a una distancia Z del plano. Como ya lo hemos trabajado, vean, dividimos en este caso el plano en una serie infinita de barras cargadas. Entonces, cada barra va a tener un elemento de carga, dQ. En este caso, recordemos que la densidad de carga lineal era lambda sobre L. Bueno, veamos. Esta barra va a generar un campo en el punto P que va a tener la magnitud de E. Bueno, aquí lo que hacemos es que cuando vemos el vector campo eléctrico, si buscamos sus componentes, tenemos componente en Y y en Z, de acuerdo al triángulo en este caso. Si vemos la figura, las componentes en Y, ¿sí?, se dan en pares por la simetría de barras que podemos considerar, ¿sí? Y vean, en este caso tenemos componentes en Y de igual magnitud y de sentido contrario. Por lo tanto, no van a contribuir al efecto de campo, solo las componentes que tenemos en Z. De alguna manera lo que vemos es entonces que el campo va a ser la suma de todos los elementos que estén en el eje Z. En este caso, DEZ, de acuerdo al triángulo, vean, está definido por la función coseno, ¿sí? Y dice que va a ser DE por el coseno del ángulo. Bien, muchachos, decimos que el campo, ¿sí?, está dado por la suma de todos los vectores componentes en Z. Vean la magnitud. En este caso, dz
Aquí se puede ver que está el cateto adyacente, por eso sería la hipotenusa por el coseno del ángulo. Bien, tomando en cuenta el resultado del ejemplo anterior, decíamos que el campo, debido a la barra, era 2 veces la constante por la densidad lineal sobre la distancia a donde se encuentra la barra. Bien, en este caso lambda, la densidad lineal, es el elemento de carga que yo tengo aquí sobre la longitud L. De acuerdo a eso, tomando la definición de densidad superficial de carga, vean, dQ, que está aquí, sería sigma por L de Y. Sigma L de Y. Sobre L se va a la L y vean, lambda es igual a sigma de Y. Por lo tanto, en lugar de E, cuando yo sustituya, tengo aquí 2K por lambda, que es sigma de Y, sobre R, pero R es la distancia que tengo aquí, entonces sería la raíz cuadrada de Y cuadrada más Z cuadrada, por el coseno del ángulo. El coseno aquí lo podemos ver, ¿sí? Vean, este ángulo que yo tomé aquí es el que está aquí. El coseno sería Z sobre hipotenusa. Como pueden ver, la hipotenusa que tengo aquí está al cuadrado, porque se está multiplicando, entonces sería al cuadrado, me lleva a tener Y cuadrada más Z cuadrada. Pero vean, como estoy integrando todas las constantes, sale 2K sigma Z, yo conozco el valor de Z. Entonces vean, queda la integral de dy sobre Y cuadrada más Z cuadrada. ¿De dónde a dónde voy a sumar? Desde menos L sobre 2 hasta L sobre 2. Bien, en este caso, vean la expresión que tengo en la integral, que es la tangente inversa del ángulo, que sería aquí un ángulo que me va a dar el valor de Y entre Z. ¿Sí? En este caso, están los límites, y como podemos ver, Y va desde L sobre 2 negativo hasta L sobre 2 positivo. Esto es como si fuera de menos infinito a más infinito. De acuerdo a eso, el ángulo que me manda a menos infinito es 90. En ambos casos, vean el signo esto porque tengo más menos, ¿sí? Menos el valor que tengo aquí, menos L sobre 2, sería pi sobre 2 más pi sobre 2 es pi. Entonces sería 2K pi por sigma. Si tomamos la expresión de K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, observen, se va a pi, simplifico 2 cuartos y me queda sigma sobre 2 epsilon 0. El valor del campo en cualquier punto fuera de una superficie no depende de la distancia a la que se encuentra. Muy bien.